domingo. Amén. Quiero felicitar a cada uno de ustedes que vinieron hoy. Amén. Porque es una lucha venir a la iglesia. No es como ir a un partido de fútbol, no es como ir a una fiesta, no es como ir a visitar a alguien. El venir a la iglesia tiene oposición. ¿Sí o no? Tiene oposición. A veces nuestros huesitos son la oposición, nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, nos sentimos mal, tenemos sueño, no sé qué pasa en nuestra vida, pero eso es una oposición. Pero felicidades a cada uno de ustedes que vencieron cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de barrera que quiso detenerlos en este día, o que quiso detenernos en este día, pero ya estamos en la casa del Señor y seguramente vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios. Amén. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo leemos juntos. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Oramos. Padre, gracias porque usted nos bendice con su palabra, Señor. Y su palabra, mi Dios, es poderosa en nuestra boca, mi Dios. Oramos en este día, Señor, que cada uno de nosotros tomemos la autoridad que ya usted nos ha dado, la autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones y toda fuerza del enemigo, la autoridad para hablar la palabra de Dios y producir vida, y producir, mi Dios, vida sobreabundante en el nombre de Cristo Jesús. Hoy le pido su bendición sobre todo su pueblo, mi Dios, sobre nuestra vida, que su palabra, Señor, sea la que toque cada corazón y cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. En el nombre de Jesús. Y bueno, quiero que antes de continuar, quiero decirle que Elías era un hombre como usted y como yo. Dígale que está a su lado: Elías era como tú. Hablando de hombres y mujeres, hablando de sentimientos, hablando de emociones, hablando que era un ser humano. Amén. Elías era como tú, Elías era como yo. Pero Elías se determinó, tomó una decisión cuando fue llamado al ministerio. Cuando Dios lo llamó al ministerio profético a Elías, Elías tomó una decisión de seguir a Dios. Entonces Elías, este hombre muy poderoso en la palabra de Dios, se determinó. Para Elías no había que pensar, Elías no tenía que decidir acerca de la palabra de Dios que recibía. Elías no tenía que pensar si la iba a cumplir o no. Elías no tenía que pensar si iba a ir a hablar con Acab. Vamos a ver ahorita un poquito adelante. Elías no tenía que pensar si iba a ir a hablar con el rey que era malo y tenía el poder terrenal. Elías sabía que tenía que hacerlo. Él simplemente escuchaba la voz de Dios y hacía lo que Dios le decía en su palabra. Amén. Igual que ustedes hoy en este día. Yo creo que ustedes están aquí hoy porque para ustedes ya no es decisión, ya no es manera de decidir el miércoles si voy a la iglesia o no voy, o el domingo yo ya no voy a decidir si voy a ir a la iglesia o no voy. No, yo ya estoy determinado en mi corazón. Yo sé que yo voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Vaya a predicar yo, no vaya a predicar, yo voy a estar escuchando la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí hoy, porque nos hemos determinado. Elías era un hombre determinado a hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Y sabe qué pasaba? Ahorita vamos a leer que a través de cada lucha que Elías tenía, o a través de cada misión que Elías tenía, había luchas, había barreras, había obstáculos, había miedos que vencer, pero después de eso había bendiciones que llenaban a Elías. Dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Elías algún día dudó de Dios? ¿Alguien de ustedes cree que un día llegaría Elías a dudar que Dios estaba con él? Antes de verlo, quiero decirle que sí. Elías dudó que Dios siquiera estaba con él. Elías llegó a dudar siquiera que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Llegó a pensar que estaba equivocado en la vida. Elías dudó de sí mismo. Pero vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 17. Nos habla un poquito acerca de la vida de Elías, este hombre que era como tú y como yo, que sentía como tú y como yo, que también pensaba, me estoy equivocando, Dios, estarás conmigo, estaré haciendo tu voluntad o no estaré haciendo tu voluntad, Señor. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora quiero que sepan algo, que Elías estaba delante del presidente, del rey de todo el país de Israel. Es como ir ahorita a pararse usted delante de Peña Nieto, aquí nosotros en México, o de Obama, pero de Peña Nieto. Qué guardia presidencial, qué servicio secreto, ni qué nada. Elías fue y se paró delante del rey Acab y traía un mensaje de Dios y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que la palabra de Dios en nuestra boca es poderosa. Ahora bien, ¿en la carne Elías tendría miedo? Claro que sí. Elías tenía miedo. En la carne él sentía las emociones que sentimos nosotros. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Ahora, para eso se necesita fe, para eso se necesita estar determinado a obedecer la voz de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Dios mismo le estaba diciendo: los cuervos te van a ir a alimentar. ¿Cuántos se la creen ustedes que Dios nos va a mandar cuervos? Si Dios nos manda a un lugar, Dios nos va a mandar, nos va a suplir lo que necesitemos. Pero nuestra mente carnal nos traiciona y dice: no, ¿cómo? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? Nos empezamos a preocupar nosotros mismos. Pero dice la Escritura en el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían, ¿qué le traían, hermanos? Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios cumplió su palabra. ¿Qué le trajo Dios? Pan y carne por la mañana, y en la noche, en la tarde, pan y carne. A veces nos preocupamos nosotros: esta semana tengo estos pagos, tengo estos gastos, ¿daré el diezmo o no lo daré? ¿Pagaré mis diezmos o no los pagaré? A lo mejor no me va a alcanzar. Nos equivocamos, porque cuando cumplimos con el Señor, Él se encarga de nosotros. ¿A ustedes no les han llegado cuervitos de repente ahí a su casa? A mí sí, me han bendecido. O sea, me ha llegado bendición. Me estoy hablando de la bendición de Dios, no los pajaritos, los cuervitos. No. Me ha llegado bendición de Dios, ¿verdad? Gente de repente me ha bendecido. Y yo sé que ustedes también han sido bendecidos. De donde menos esperan, alguien llegó y te bendijo con lo que tú no esperabas. Amén. Cuando estamos caminando con el Señor. Y dice que los cuervos le traían el pan y la carne por la mañana. Ahora, Elías
Le digo que Elías ya estaba determinado. Elías ya no estaba dudando. Ahora se tuvo que ir a esconder porque lo que hizo desagradó a este hombre, al rey, en aquel tiempo. Pero se secó el arroyo, ya no había agua. ¿Cuántos saben que sin agua no podemos sobrevivir? El cuerpo humano, a lo más, en condiciones muy difíciles, hasta 7 días o 10 días, y hay algunos casos extremos que se han visto testimonios de que han durado más tiempo batallando, pero el cuerpo humano en unos 7 o una semana empieza a decaer sin agua y sin comida. Pero Elías se le acabó el agua. Dice la escritura que vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo Elías? Pensó Elías otra vez. Y lo que quiero que veamos es que Elías estaba determinado. Elías pensó, si iba a ir a ver, una viuda me va a sustentar a mí, al hombre de Dios. Una viuda que ni siquiera es de Israel, ni siquiera es judía, me va a sustentar a mí. Los judíos tenían, era abominación entrar a la casa de un gentil. Entonces Elías no titubeó. Elías dijo: sí, Señor, lo que tú digas, eso hago yo. Elías no estuvo viendo leyes, Elías no estuvo viendo ningún tipo de legalismo. Él se fue a la casa de la viuda de Sarepta y esta mujer fue bendecida. La mujer ya no tenía nada que comer, ya tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, pero Dios, si ustedes leen la escritura en su casa, Dios bendijo a esta mujer. Por esos 3 años aproximadamente, el tiempo que estuvo Elías allá, el aceite no escaseó, la harina no se acabó y siempre hubo alimento, porque ella le creyó a este hombre y creyó a Dios que esta palabra venía de él, y no escaseó la harina. Capítulo 18. Elías sigue su caminata con Dios. Elías sigue adelante. Y allá en el versículo 20, capítulo 18, versículo 20, ya aquí se encontró Elías otra vez. En este capítulo Elías se encuentra con el rey está enojado, el rey ya mandó a los soldados, ya buscaron en todas las ciudades alrededor, en los diferentes países alrededor, buscaron a Elías para cortarle la cabeza, por la palabra que había dado, porque la palabra de él fue: no habrá lluvia en estos años que vienen a menos que yo vuelva a hablar. Elías era un hombre de Dios. Ahora ustedes, como hijos e hijas de Dios, ustedes tienen poder en su boca. Su palabra tiene poder. Dígale que está a su lado: tú puedes bendecir. Dígale: tú puedes bendecir. Tú puedes bendecir y la gente va a ser bendecida. Ustedes pueden bendecir y van a ser bendecidos. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que es un arma de 2 filos. Dile que está a tu lado: tú también puedes maldecir. Tú puedes maldecir y la gente será maldecida. Pero el Señor le dijo a Abraham: el que te bendiga, yo lo bendeciré. Ahí viene el arma de 2 filos. Si tú maldices a un hijo de Dios, esa maldición que tú le lanzaste al hijo de Dios va a ser contra ti mismo. O sea que la palabra tiene poder. La palabra no se equivoca. Entonces, usted puede bendecir o maldecir, pero yo le recomiendo que siempre bendiga, porque usted no sabe, la maldición le puede traer grandes problemas. Nosotros no fuimos creados o no fuimos hechos de Dios, hijos de Dios, para maldecir. Recibimos un poder para bendecir a los que nos rodean, para bendecirlos en el nombre de Jesús. Aquí Elías ya convoca, le dice al rey: convócate a todos los profetas, tráete a toda la gente que está adorando a Baal, porque vamos a ver quién es el verdadero Dios. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios llama a través de Elías al pueblo de Dios a reconocerle. Y ustedes van a ver la historia, si la leen en su casa, que aquellos 450 profetas vinieron, se trajeron los holocaustos, 2 bueyes que se iban a presentar delante de Dios. Pero hubo una gran diferencia entre los hijos de Dios, a los cuales nos representaba Elías, y entre los hijos de las tinieblas, a los cuales representaban los 450 profetas de Baal o de Acera. Ellos también eran personas, ellos también clamaban a su Dios, ellos también, Elías les dio la oportunidad de que ofrecieran sacrificios y gritaban y le clamaban a Baal y se cortaban con navajas, la sangre chorreaba de sus cuerpos, pero no hubo respuesta. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. La Escritura dice allá en Lucas 10:19, sin que no le suelte la hoja ahí donde estamos, la página. Lucas 10:19 dice el Señor Jesús, te dice a ti y me dice a mí: he aquí, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Como hijo de Dios, usted ha recibido poder. Usted tiene poder sobre toda fuerza del enemigo. Sus palabras tienen poder, y usted tiene o va a tener o puede tener un efecto sobre otras personas con sus palabras. Pero ¿qué efecto queremos tener siempre en la vida sobre otros? Bueno. Siempre queremos tener un efecto bueno, queremos bendecir a otros. Elías se para, aquellos hombres empiezan a clamar a Dios, a su Dios, Baal, empiezan a gritar hasta la tarde, estuvieron casi todo el día, ofrecieron su sacrificio y nada ocurrió. En el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire los hijos de Dios y el poder que tiene en su palabra, la oración que hizo Elías: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fue todo lo que dijo Elías. Esas fueron sus palabras. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Era tanta la confianza de Elías que había hecho que se hiciera una zanja alrededor del holocausto donde estaba el altar, donde habían puesto el buey, y habían bañado el animal, la carne y la leña, la habían regado con agua, mojado, y habían hecho que se llenara una zanja alrededor. Pero era tanta la confianza de Elías y que Elías sabía a quién estaba sirviendo, que con esta simple oración Dios lo escuchó y envió fuego del cielo, consumió toda la carne del animal que estaba ahí, consumió la leña, y el agua que estaba alrededor fue evaporada, digamos, fue consumida el agua inmediatamente por el poder de la palabra que estaba en la boca de Elías. Dile al que está a tu lado: yo tengo poder en mi boca. Yo tengo poder en mi boca, en mi palabra. Yo tengo poder. Vamos a usarlo para bien. Dice la palabra de Dios, continúa diciéndonos ahí de la vida de este hombre Elías. Capítulo 19. Antes de que termine el capítulo 18, Elías vuelve a orar.
En versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y en la siguiente porción no venía nada, una nubecita allá a lo lejos del tamaño de una mano. Pero a la palabra de Elías se vino un aguacero tan grande que llenó, que cubrió, inundó todo ahí donde estaban. Tan grande. Vino el poder del Espíritu Santo sobre Elías. En la siguiente porción, Acab va corriendo en su caballo hasta Jezreel, 40 kilómetros de distancia. Y el profeta Elías, lleno del Espíritu Santo, corrió los 40 kilómetros adelante de los caballos del rey hasta llegar a Jezreel. 40 kilómetros. ¿Eso lo puede hacer un hombre? No, eso lo hace el poder del Espíritu Santo en el hombre. 40 kilómetros corrió Elías, y con ese poder, lo que acababa de ver Elías, el poder que él tenía en su boca, llegó a Jezreel. Y la esposa del rey, que era Jezabel, una mujer tremenda, muy mala, dijo a Elías: mañana a esta hora tú vas a estar igual que esos profetas. Los habían degollado a los profetas. Con el poder de Dios, Elías tuvo miedo y corrió. Tenía temor después de haber visto lo que había visto. Entonces dice Santiago que Elías era hombre con pasiones semejantes a nosotros. Y ustedes dirán: ¿cómo es posible que Elías haya tenido miedo de esa mujer si acababa de orar a Dios? El fuego había caído del cielo, Dios le había respondido, corrió 40 kilómetros adelante de los caballos y no lo alcanzaron. Y luego esta mujer lo intimidó y corrió, se fue a esconder. Elías dudó. Ahora le pregunto: ¿ustedes han dudado algún día de Dios? ¿Ustedes han dudado decir: Dios, ¿estás conmigo o no estás conmigo en esto que estoy pasando? Porque yo sí he dicho: Dios mío, ayúdame, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Señor, no veo tu mano, no veo la respuesta tuya. Te necesito, Señor, te necesito ya. Pero resulta que Dios no ha estado ahí ya. A veces nos deja padecer un poquito, sufrir un poquito, a lo mejor unas horas, a lo mejor unos días, a lo mejor unas semanas o unos meses. Nos deja que sintamos un poquito para que veamos que realmente necesitamos al Creador. Amén. Tanta gente hoy se está proclamando y diciendo que no creen en Dios y no necesitan a Dios. Pero quiero que sepa que el ser humano necesita a Dios, y desde aquí hasta que se acabe este mundo necesitaremos de Dios. Siempre necesitaremos de Dios. No importa cuán o qué tan inteligentes o qué es lo que hagamos o qué desarrollamos, no importa, necesitamos la ayuda del Creador. Elías necesitó a Dios. Y se la voy a parafrasear la siguiente parte. Pero Elías se va huyendo de Jezabel, se va y diciéndole a Dios: quítame la vida, Señor, ya no puedo con esto. ¿Alguien ha llegado a un punto así que dice: ya no puedo con esto, Señor? Si tú no me ayudas, ya no puedo? Y yo creo que, gracias por su sinceridad, yo creo que llegamos a ese punto en la vida. En algunos puntos y decimos: Señor, si no me ayudas, si no me cambias, si no me sacas de esto, mejor llévame. Y eso es lo que estaba clamando Elías. Pero Dios tiene planes grandes. Para Elías tuvo planes grandes, y para ustedes y para mí también Dios tiene planes grandes. Elías fue fortalecido por Dios, un ángel le dio de beber, fue y se escondió en una cueva. Importante conocer a Dios. Cuando estaba en la cueva, el Espíritu Santo estaba hablando con Elías y le dijo: sal, Elías, sal, porque Jehová pasa por aquí. Y en ese momento dice la palabra de Dios que se oía un aire tan fuerte, un viento afuera de la cueva, tan fuerte que las piedras de la montaña se partían, donde chocaban unas con otras, y Elías no salió. Y otra vez le volvió a decir el Espíritu de Dios: Elías, sal afuera. Y dice que afuera se oía que un fuego pasaba por afuera, donde estaba, afuera de la cueva, y que no era Dios. Y Elías no salió tampoco. Digo: no, ese no es Dios. ¿Cómo conoce usted a Dios?
Nosotros, a través de la escritura, a través de la lectura, a través de la oración. Y le volvió a decir la voz del Espíritu Santo: Elías, sal, porque Jehová está pasando. Y se escuchó un silbido apacible, algo tranquilo. Y Elías no estaba parado cuando estaba ahí en la cueva, estaba de rodillas, hincado, orando. Y salió Elías afuera y Dios pudo hablar otra vez con él. Le dio instrucciones. Y bueno, ya de ahí, de esa plática de Elías con Dios, vino Eliseo. Pero eso lo van a ver más adelante ahí en la historia. Eliseo fue llamado en ese día por Dios. Eliseo ni sabía qué, ni qué estaba pasando, así como tú y yo, tal vez en nuestra vida no sabíamos ni qué onda, como dicen los jóvenes. Pero Elías ya estaba diciéndole: Señor, mándame un sucesor, yo ya no quiero, yo ya no puedo. Mándame a alguien más. Y le dijo: mira, te vas a ir por tal parte, me vas a ungir a Jehú por rey, me vas a ungir al otro, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y luego vas y me llamas a Eliseo, porque Eliseo va a ser tu sucesor. Y alguien está orando o estaba orando por ti. Tú eres el siguiente Elías o el siguiente Eliseo, y tú ni siquiera sabes que tú eres ese hombre que Dios ya escogió, esa mujer que Dios ya escogió para llevar su palabra. Después de unos días o algún tiempo, Elías llama a Eliseo, y todavía caminó en esta tierra 14 años más. O sea que no es cuando yo quiero acabar con mi vida, cuando yo pienso que ya todo se acabó, es cuando Dios tiene ya su tiempo predeterminado. Y Dios se llevó a Elías al cielo en un carro de fuego. 14 años después de que Elías dijo: Señor, ya quítame la vida, Señor, yo ya pienso que ya no tengo nada que hacer aquí. Es que Dios tiene un plan, pero todavía Elías siguió siendo usado por Dios con el poder que había en su boca. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, en nuestra boca, en nuestra lengua, hay vida, y en nuestra lengua también hay muerte. ¿Qué es lo que ustedes están hablando para los que les rodean? Les recomiendo que todos hablemos vida. Si maldecimos, hablamos muerte. Si maldecimos a alguien, estamos hablando muerte. Pero queremos hablar vida, y Dios no se equivoca. Este hombre Salomón nos dice muy claramente que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si voy a decir algo que no edifica a mis hijos, a mi familia, mejor me callo y no lo digo, porque estamos en una naturaleza impulsiva. Sentimos algo y lo decimos, ¿sí o no? Sentimos algo y eres un hijo de Dios, muchacho, Dios te bendiga. Nuestra boca trae destrucción. Algunos de ustedes fueron marcados por las palabras que les dijeron sus padres. Yo sí. Me decían palabras tremendas. Eres un burro. Y vas creciendo. Soy un burro. No sé multiplicar. Pero salí bueno por las matemáticas, ¿eh? Pero en otras cosas me equivocaba. Tienen las manos de mantequilla, porque todo se me caía de las manos en la mesa, la comida, todo se me caía. ¿A alguien no le ha pasado así, que se le caían las cosas? Y cuando estamos pequeños no tenemos la habilidad ni la destreza de los adultos para sostener un vaso, una taza, para que nos dan de vidrio, ¿verdad? Se nos quebraban. Entonces, esas palabras hieren nuestro corazón, hieren nuestra mente,
Y si nosotros no nos ponemos listos, vamos a lastimar a nuestros hijos con las mismas palabras, el mismo círculo vicioso. Lo que a nosotros nos dijeron, impulsivamente se lo queremos decir a nuestros hijos. Eres un marrano. Es que me olían los pies cuando estaba chiquito y no me echaba talco. ¿Me entiendes? Son cositas así que papá y mamá tienen que ayudarnos, que papá y mamá tienen que instruirnos y dirigirnos. Entonces, si no nos fijamos lo que hablamos, hablamos muerte o hablamos vida. Si voy a decir algo malo, mejor aleluya. Mejor diga una bendición. Porque usted fue enviado aquí para bendecir. Usted fue enviado por Dios a esta tierra para bendecir. Dígale que está a su lado: yo vine para bendecir. Para bendecir a los que me rodean. Génesis capítulo 12. La palabra de Dios es verdadera y se cumple. Versículos 1, 2 y 3. Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora yo le digo: ustedes son bendición. Dile al que está a tu lado: tú eres bendición. Dígale al que está a su lado: tú eres bendición. Tú eres bendición. Voltea y dígale: tú eres bendición. Tú eres bendición. Dígale: tú eres bendición. Los de las cámaras en este día, ustedes son bendición. Y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aunque ustedes no lo crean, muchachos, en su escuela, en sus trabajos, en donde quiera que ustedes están, ustedes son bendición. Y les digo a todos, muchachos, porque de 100 años para abajo somos muchachones. Amén. Serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La gente que los rodea a ustedes son benditos. La gente que está alrededor de ustedes, aunque hay gente que no es cristiana y está cerca de ustedes, son bendecidos por causa de ustedes. Situaciones que vienen a un desastres naturales no les afectan porque ustedes están ahí. Porque ustedes, como hijos de Dios, cuentan con la cobertura y la protección de Dios. Porque el Señor dice que Él bendecirá en nosotros a todas las familias de la tierra. Ustedes son bendición. La palabra que usted habla tiene poder. Úsela para bien. Úsela para ayudar, para bendecir, y nunca, nunca para maldecir. Ya vimos que las palabras que habló Elías se cumplieron. La palabra que habló Dios se cumplió. Las palabras que usted hable se cumplirán para bien. Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor. Primeramente, para ser bendición, debemos entregarle nuestra vida a Cristo. Debemos abrir nuestro corazón al Señor y permitir que Él venga a vivir y a reinar en nuestros corazones. Entonces, en todo lo que hagamos y todo lo que vivamos, por muy difícil que sea, seremos bendición, y para nosotros será bendición. Amén. Incline su rostro, por favor. Si alguien está aquí y no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, este puede ser su último día, su última oportunidad de entregarse a Cristo. Haga esta oración conmigo, por favor. Dígale con estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy entiendo que he hecho lo malo a través de mi vida. Señor Jesús, perdóname, sálvame
ven a mi corazón. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te acepto en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. El altar está abierto. Usted quiere venir al altar y quiere decirle al Señor lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, hágalo. Usted quiere venir al altar y decirle: